Hola, y bienvenidos a este vídeo sobre educación financiera. Hoy vamos a hablar de un principio clave para mejorar tus finanzas personales, el ahorro. Para ilustrarlo, te contaremos la historia de Luis, un joven que, como muchos de nosotros, vivía atrapado en el ciclo del trabajar para gastar. Su vida cambió cuando descubrió un sencillo secreto, cómo hacer que su dinero trabajara para él, en lugar de trabajar él para el dinero. Quédate hasta el final, porque aprenderás cómo un cambio en tu forma de pensar puede transformar tu futuro financiero. Luis era un joven de 28 años que trabajaba como diseñador gráfico en una agencia de publicidad. Tenía talento, trabajaba duro y sus ingresos eran más que suficientes para cubrir sus gastos y darse algunos gustos. Sin embargo, cada fin de mes, se encontraba en la misma situación, su cuenta bancaria volvía a estar en cero. Aunque sus ingresos eran decentes, siempre parecía que el dinero desaparecía tan pronto como lo recibía. Pagaba el alquiler, las facturas, salía a cenar con amigos, y compraba alguna que otra cosa que le gustaba. Pero al final del mes, no quedaba nada. Sabía que algo no estaba bien, pero no entendía cómo cambiar su situación. ¿Por qué siempre me quedo sin nada, si trabajo tan duro? Luis se preguntaba, sintiéndose atrapado en un ciclo sin fin. Un día, Luis decidió hablar con su viejo amigo David. Ambos habían estudiado juntos y tenían trabajos similares, pero había algo en David que lo hacía diferente. Mientras Luis luchaba para llegar a fin de mes, David había acumulado ahorros e incluso había comenzado a invertir. Curioso, Luis le preguntó cómo lo había logrado. David, sonriendo. No es magia, Luis. Hace unos años, un mentor me dio un consejo que cambió mi vida. Me dijo, guarda el 10% de todo lo que ganes. Hazlo siempre, sin importar qué. Ese dinero es tuyo, y nadie más puede tocarlo, punto. Luis frunce el ceño, confundido. Luis. ¿Solo el 10%? ¿Eso es todo? No parece suficiente para hacer una diferencia. David, serio. Ahí está el truco. No se trata de cuánto ahorras en un solo día, sino de hacerlo de manera consistente. Con el tiempo, ese 10% se convierte en una cantidad importante. Y lo más importante es que aprendes a vivir con el 90% restante. La clave no es solo ahorrar, sino ser disciplinado y hacer que ese dinero trabaje para ti. Luis se mostró escéptico. ¿Cómo algo tan simple podía cambiar su vida? Pero, a la vez, no podía ignorar los resultados que veía en David, ahorros, inversiones, una vida más estable. Decidió probar el consejo de su amigo. Luis comenzó a apartar el 10% de cada ingreso que recibía. Al principio, parecía difícil. A veces pensaba en usar ese dinero para darse algún lujo o pagar alguna deuda, pero se mantuvo firme en su decisión. Cada mes, veía como una pequeña cantidad empezaba a acumularse en su cuenta de ahorros. No era mucho al principio, pero era constante. Luis revisa su cuenta bancaria en su teléfono móvil. Esta vez, sonríe ligeramente al ver que el saldo de su cuenta ha aumentado. Con el tiempo, Luis empezó a darse cuenta de que esa pequeña reserva de dinero le daba una sensación de seguridad que nunca antes había tenido. No se trataba solo de tener más dinero, sino de tener el control sobre él. El hábito del ahorro le enseñó a vivir de manera más consciente con el 90% restante de sus ingresos. Luis no solo había aprendido a ahorrar, sino también a ser más prudente en sus gastos. Luis, pensando. David tenía razón. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto puedes guardar y cómo lo haces crecer. Unos años después, la vida financiera de Luis había cambiado por completo. Había acumulado suficientes ahorros como para empezar a invertir en pequeños proyectos que le generaban ingresos pasivos. Esos ingresos adicionales le permitieron seguir creciendo financieramente, sin necesidad de trabajar más horas o sacrificar su tiempo libre. El simple acto de ahorrar e invertir le había dado libertad financiera. Luis aparece disfrutando de un viaje o trabajando en una pequeña inversión, como un café o un negocio en línea. La historia de Luis es la historia de muchas personas que, al principio, no ven la importancia de ahorrar. Vivimos en una sociedad donde el consumo y el gasto son las normas, y ahorrar parece una tarea imposible. Pero, como demostró Luis, el secreto no está en ganar más dinero, sino en cómo gestionas lo que ya tienes. Corte a una imagen de Luis feliz,
mirando hacia el futuro con confianza. Recuerda esto, el éxito financiero no llega de la noche a la mañana. Requiere disciplina, paciencia y una estrategia clara. Si comienzas hoy, aunque sea con el pequeño 10%, verás cómo tu situación financiera cambia con el tiempo. El dinero no es el fin, es el medio para alcanzar tus sueños. Así que, ¿qué estás esperando? Empieza a ahorrar hoy y da el primer paso hacia la libertad financiera. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si algo te ha quedado claro, es que la clave para mejorar tus finanzas no es un secreto guardado bajo llave. Es cuestión de pequeñas acciones, hechas de manera consistente. El consejo de ahorrar el 10% de tus ingresos puede parecer simple, pero como vimos en la historia de Luis, esa disciplina puede cambiarlo todo. Si quieres aprender más sobre cómo mejorar tu relación con el dinero, asegúrate de seguir viendo nuestros vídeos y suscribirte al canal para no perderte ninguna lección importante. Hasta la próxima.